Había un hombre que vivía en un pueblo fértil, conocido por sus olivares. Cada mañana agradecía a Dios por el aceite que nunca faltaba en su mesa. Oraba con fidelidad, guardaba los mandamientos y enseñaba a sus hijos a temer al Señor. Y muchas personas de aquel poblado lo tenían como una persona justa. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, encontró un forastero sentado a la orilla del camino. Sus ropas estaban rotas, su rostro cansado y sus manos temblaban de hambre. El hombre justo lo miró por un instante, pero siguió su camino diciendo en su corazón: Dios proveerá, yo no soy responsable de otros. Más adelante vio a una viuda que lloraba mientras frenéticamente golpeaba la puerta de una casa, pidiendo ayuda. Recordó la ley que mandaba cuidar de las viudas, pero pensó: hoy no tengo tiempo, mañana vendré. Al llegar al mercado, compró y vendió. Habló de Dios con palabras sabias y con mucha elocuencia, y regresó a casa satisfecho. Esa noche, al servir el aceite sobre su pan, notó que tenía un sabor amargo, y pensó que era su imaginación. Pasaron los días, y cada vez que ignoraba al necesitado, a pesar de que el aceite seguía siendo abundante, su sabor se volvía más amargo, hasta que una noche, inquieto, clamó a Dios: Señor, ¿por qué lo que me das ya no me alegra? Y en el silencio de su corazón, Dios le respondió: porque el aceite que no se comparte se vuelve pesado en las manos. Yo no te lo di solo para que lo guardes, sino para que alumbre la vida de otros. Al día siguiente, apresurado, el hombre regresó al camino, buscó al forastero, lo llevó a su casa, lavó sus pies y partieron pan juntos. Luego fue a la casa de la viuda y la ayudó sin esperar nada a cambio. Por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Esa noche, al servir el aceite, su sabor era suave y lleno de vida. Entonces entendió que amar al prójimo no es solo sentir compasión, sino permitir que el amor de Dios fluya a través de nuestras manos, aunque cueste, aunque interrumpa, aunque nos saque de la comodidad. Y comprendió lo que estaba escrito desde el principio: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Desde ese día el hombre fue conocido no por la cantidad de aceite que tenía, sino por la forma en que lo repartía. Cuando leemos las Escrituras, algo queda muy claro. En medio del cambio, en medio de la transición, incluso en medio de la turbulencia, Dios nos llama a ti y a mí a comprender y recordar que nos creó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Como ya lo hemos estado mencionando en videos anteriores, Dios nos creó para amar a Dios primeramente y al prójimo como a uno mismo. Amar significa buscar lo mejor para los demás. En otras palabras, el amor es la antítesis del egocentrismo. En el egocentrismo me preocupo por mí mismo. Todo se trata de mí. Todo gira en torno a mi propio beneficio, sin pensar en absoluto en los demás. Pero cuando amo de verdad, como Dios lo ha dispuesto, empiezo a pensar en lo que es mejor para ti, lo que es mejor para todos los demás a mi alrededor. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de prisas y de muros invisibles entre las personas. Nos acostumbramos a vivir cerca, pero no juntos, conectados por tecnología, pero desconectados del corazón. Sin embargo, desde el principio, Dios dejó algo muy claro. El ser humano no fue creado para vivir solo, ni para vivir centrado en sí mismo, sino para amar. Desde el principio Dios lo estableció de esta manera cuando creó a Adán y de su propio cuerpo creó a Eva, su ayuda idónea. La pregunta no es si amar es importante, sino por qué amar al prójimo está en el centro del propósito de Dios. Primero, el amor al prójimo nace del carácter de Dios. La Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Desde Génesis vemos que Dios crea con intención relacional. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18. Esto no se refiere solo al matrimonio, sino a la naturaleza humana. Fuimos creados para relación, como las amistades, por ejemplo,
la comunidad, como los grupos que se arman en el trabajo, las amistades entre los vecinos, y cuidado mutuo, el cuidado que tenemos los unos de los otros. Nos defendemos entre todos, nos cuidamos. Amar al prójimo no es una idea humana, es un reflejo del corazón de Dios impreso en nosotros. Segundo, Jesús colocó el amor al prójimo en el centro de la fe. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Por alguna importante razón, Él lo incluyó en esta respuesta, a pesar de que le preguntaron solamente cuál era el más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje, conocido como el Gran Mandamiento, que se encuentra en Mateo 22, 37 al 40 y en Marcos 12, 30, establece el amor total a Dios como la prioridad máxima. Significa consagrar todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra vida espiritual, nuestro intelecto y capacidades físicas, reflejando una devoción absoluta al Señor. Proviene de la ley del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:5 y fue ratificado por Jesús en el Nuevo Testamento como el primero y más grande de los mandamientos. Amar con todo el corazón, alma y mente implica una entrega total sin reservas, superando cualquier otra devoción. Se traduce en obediencia, estudio de la palabra de Dios, oración y amar al prójimo como a uno mismo. Este mandamiento subraya que el amor a Dios debe moldear el carácter y guiar la conducta diaria. Jesús no separó estos dos mandamientos, porque no se puede amar verdaderamente a Dios sin amar a las personas. Amar al prójimo no es un complemento de la fe, es una evidencia de ella. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Tercero, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió esta pregunta con una historia, la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. El prójimo no es solo quien piensa igual que yo, o quien cree como yo creo, quien vive cerca de mí. El prójimo es quien necesita amor. Jesús rompe las barreras sociales, religiosas y culturales, y nos muestra que el amor verdadero cruza caminos incómodos y se detiene cuando otros pasan de largo. Cuarto, amar no es solo sentir, es actuar. La Biblia nunca presenta el amor como un simple sentimiento. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amar implica escuchar cuando alguien necesita ser escuchado, ayudar cuando alguien no puede solo, perdonar cuando duele, servir sin esperar reconocimiento. El amor verdadero se ensucia las manos, se involucra. El amor genuino no es solamente un sentimiento contemplativo, es acción y compromiso en el barro de la vida cotidiana. El amor auténtico se demuestra cuando uno decide quedarse y apoyar durante los momentos difíciles, no solo en la comodidad. Involucrarse significa participar en la carga mental y física. La colaboración activa fortalece el vínculo afectivo. Ensuciarse las manos implica tener conversaciones incómodas y trabajar en el perdón. El amor que perdura es aquel que construye enfrentando juntos la realidad. Jesús no solo habló del amor, lo vivió, lo mostró, lo llevó hasta la cruz. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Quinto, amar al prójimo transforma al que ama y al que es amado. Cuando amamos como Dios nos llamó a amar, el ego pierde fuerza, el orgullo se debilita y el corazón se ensancha. El amor no solo cambia al otro, nos cambia a nosotros también. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Un mundo donde cada creyente viviera este mandamiento sería un mundo más justo, más humano y mucho más cercano al reino de Dios.
Dios no nos creó solo para existir, producir o sobrevivir. Nos creó para amar, porque al amar reflejamos su imagen. No amamos para ser salvos, amamos porque Él nos amó primero. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hoy Dios nos llama a mirar alrededor, a ver al prójimo no como una interrupción, sino como una oportunidad divina. Amar implica perdonar, implica servir, implica simplemente estar presente. Pero allí, justo allí, es donde la fe se vuelve viva. Que Dios nos ayude a amar como Él ama, y que a través de ese amor, el mundo pueda conocerle. Vamos a orar. Amado Dios, hoy venimos delante de ti, con el corazón abierto y el alma sensible. Gracias porque nos recuerdas que no fuimos creados solamente para existir, sino para amar, para reflejar tu corazón en este mundo. Perdónanos, Padre, porque a veces nosotros hemos visto al prójimo y hemos pasado de largo, por cuando el cansancio, el miedo o la comodidad han sido más fuertes que el amor que tú sembraste en nosotros. Hoy te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para escuchar el clamor silencioso y manos dispuestas a servir sin esperar recompensa. Arranca de nosotros todo egoísmo y enséñanos a amar como tú amas, con verdad, con gracia, con sacrificio. Que cada paso que demos sea una respuesta a tu amor y que al amar a nuestro prójimo, el mundo pueda reconocerte a ti. Haznos instrumentos de tu paz, reflejo vivo de tu luz y testimonio de que tu amor sigue transformando corazones. En el nombre de Jesús, amén.